Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Estamos, como todos ustedes saben, viviendo en la Iglesia Católica una experiencia de proceso sinodal, camino sinodal, que comenzó en el año 2021, que continuará este año 2023 en el mes de octubre, con una asamblea de obispos, pero ya no solamente obispos, sino también más gente que es representativa de diversos estados de vida en la iglesia, y habrá otra asamblea sinodal el próximo año, en octubre de 2024. Así es que este proceso sinodal, cuyo tema es la sinodalidad y la misión, comenzó en 2021, está vigente ahora mismo y culminará en el 2024 en octubre. Ha habido varias etapas en la realización de este proceso sinodal. Todo comenzó con una etapa diocesana. En cada diócesis hubo una consulta, no solamente a los católicos, sino que también se debió extender esa consulta a personas que no se identifican con nuestra fe católica, todo para percibir cómo católicos y no católicos ven la iglesia, cómo se sienten con respecto a la iglesia, si se sienten bienvenidos o no, etcétera, para que pudieran expresar también cosas que a católicos y no católicos les agradan o les incomodan de la iglesia, y qué les gustaría o cómo les gustaría que la iglesia fuera. También para preguntar cómo esta iglesia católica puede ser más sinodal, es decir, cómo podemos todos los católicos caminar en una misma dirección. Al menos esto es lo que se ha estado buscando en este proceso. Después de la fase diocesana, hubo una fase nacional. Las conferencias episcopales reunieron la información que recibieron de todas las diócesis en cada país y las enviaron a Roma. Allí se preparó un documento recogiendo las aportaciones de todas las conferencias episcopales del mundo, y ese documento sirvió de base para la siguiente fase, que fue la etapa continental. De Roma regresaron las conclusiones a los diversos continentes, y representantes de los países en cada continente se reunieron para volver a analizar esos datos que Roma, o el equipo que trabaja en Roma del sínodo, había condensado, para analizarlo nuevamente y para hacer más propuestas. Finalmente, de esta etapa continental se enviaron otra vez los resultados a Roma, y la comisión preparatoria del sínodo ha elaborado un documento que recientemente fue presentado. Aquí lo voy a poner en la pantalla. Se llama el Instrumentum Laboris, en latín, pero significa el instrumento de trabajo de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Este Instrumentum Laboris será el documento base para provocar el diálogo entre los obispos, pero vuelvo a repetir, ya no serán solamente obispos. El Papa ha querido que, además de obispos, participen también otras personas que no tienen el orden episcopal, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que también podrán expresar su voz en esa asamblea junto con los obispos, y podrán incluso votar para las determinaciones que se tomarán en el sínodo. Obviamente todo lo tendrá que aprobar el Santo Padre, porque el Papa es la cabeza de la Iglesia. Pero les decía que recientemente se presentó este Instrumentum Laboris, que se supone concentra las voces de todos los católicos que han participado en el proceso sinodal, tanto a nivel diocesano como a nivel nacional como a nivel continental. El día de la presentación, uno de los cardenales, el cardenal Mario Grech, o Grech, no sé realmente cómo lo pronuncia él, su apellido, pero él
que es el secretario general del sínodo, expresaba que el Instrumentum Laboris no es un documento de la Santa Sede, sino que realmente es un documento en el que se incluyen las voces de todos. Él insistió en que todas las voces están allí representadas. Voy a poner aquí en pantalla una imagen. Esto está tomada del video de la presentación que se hizo de este documento. En la descripción de este video pondré el link porque yo invito a todos ustedes, los que entiendan el idioma italiano o inglés, porque se habla en estos dos idiomas, o que tengan la manera de usar un traductor para comprender lo que allí se dice, les invito a que lo vean por ustedes mismos. Yo no podré comentar toda la sesión de presentación porque es larga. Yo haré hincapié nada más en dos preguntas específicas que hicieron reporteras a los que estaban allí en el panel presentando este Instrumentum Laboris. Quiero ponerles también aquí en pantalla ahora la fotografía del cardenal Mario Grech. Él es el secretario general del sínodo, el que coordina todo el equipo que participa en la organización de este proceso sinodal a nivel universal. Y también pongo ahora en pantalla la fotografía del cardenal Hollerich. Él es el arzobispo de Luxemburgo y él es el relator general del sínodo. También ambos cardenales tienen pues un cargo importantísimo en el desarrollo de este proceso sinodal. Y bueno, pues la controversia ha surgido. A mí me han llegado preguntas de muchas personas cuestionando si realmente están expresadas las voces de todos los católicos en ese Instrumentum Laboris. Esto es lo que causa un poco de polémica. Algunos dicen, sí, efectivamente, aquí se reflejan las voces de todos, no se excluyó ninguna voz. Otros dicen, pues no, porque nosotros expresamos cosas en las reuniones, ya sea diocesanas o nacionales, que se hicieron en este proceso sinodal y no vemos allí reflejados nuestras inquietudes o nuestros intereses. Entonces hay una cierta polémica en esto. De manera muy especial, pues llama la atención la cuestión del aborto o los intereses de miles y miles de católicos que trabajan en los movimientos pro vida en sus países. No parece que la voz de estos miles de católicos y sus preocupaciones estén expresadas en el Instrumentum Laboris, como tampoco parece que esté muy claramente expresadas las preocupaciones de tantos movimientos católicos pro familia, que defienden la familia como Dios la instituyó, como la unión de un varón con una mujer para toda la vida, una unión que está bendecida por Dios en el sacramento del matrimonio y que es la base de la familia católica y de la familia también de la sociedad. No parece que los intereses de todos estos grupos que están defendiendo la institución familiar y los más pequeños de tantas ideologías que pretenden destruir la idea de familia como Dios la estableció, estén estas preocupaciones expresadas en el Instrumentum Laboris. Y creo que pues vale la pena seguir hablando de esto porque estamos en un proceso sinodal en que las voces de todos tienen que ser escuchadas. El Papa ha dicho muchas veces que tenemos que hablar en la iglesia con parresía, quiere decir con claridad, con franqueza. Esto no significa faltando al respeto a los otros. Uno puede expresar claramente sus puntos de vista, ponerlos sobre la mesa para el diálogo,
sin necesidad de agredir, de insultar, sin que esto signifique de ninguna manera discriminar al que piensa diferente. En ese espíritu sinodal en el que todos podemos y debemos, yo creo, expresarnos y escuchar también las opiniones de los demás y sobre todo escuchar la doctrina de siempre, la doctrina católica, que es lo que la Iglesia tiene que ofrecerle al mundo. Al primero que tenemos que escuchar en este camino sinodal es a Dios. En la conferencia para presentar el Instrumentum Laboris, varias veces los dos cardenales hicieron énfasis en que el protagonista principal de este proceso sinodal es el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, sabemos, ya nos ha hablado en Jesucristo. Y el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús dijo, tomará de lo mío, los conducirá a la verdad plena, pero les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo no tiene una revelación diferente de la de Jesucristo. El Espíritu Santo tiene la misma revelación que el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es el culmen de la revelación, es decir, todo lo que Dios ha querido decirle al hombre para su salvación acerca de quién es Él, acerca de quiénes somos nosotros, acerca de cuál es el sentido de nuestra existencia, de cuál es nuestro fin último y de cómo podemos alcanzar ese fin, acerca de cuál es el significado de las cosas creadas. Todo lo que Dios ha querido revelarle al hombre se lo ha revelado en Cristo. Y en la doctrina católica afirmamos que hay dos fuentes de la revelación. O sea, Dios nos ha dicho todo lo que quería decirnos y esa verdad revelada, verdades reveladas, ese depósito de la fe, lo encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición. La tradición con mayúscula. Tradición que no significan las costumbres, sino que la tradición se refiere a las verdades transmitidas de palabra. Los católicos creemos que no todas las verdades reveladas quedaron en la Escritura. Algunas están expresadas de manera muy velada en la Escritura, pero están muy claramente expresadas en la tradición, en lo que los apóstoles predicaron de palabra a sus sucesores y los obispos han estado predicando también de palabra a lo largo de 2000 años. La tradición no la podemos concentrar en un libro. La Sagrada Escritura es un conjunto de libros, pero hacen un libro grande, la Biblia, que eso significa Biblia, libros, concentrados en un solo libro. Ahí tenemos la palabra de Dios escrita. No hay que buscar nuevos libros cuando hablamos de la Sagrada Escritura. Sin embargo, la tradición no se concentra en un solo libro. De la tradición tenemos testimonios, tenemos los escritos de los santos padres, y estos escritos son testimonio de la tradición, pero en la unanimidad moral de los santos padres. No podemos considerar tradición lo que un solo padre de la Iglesia escribió en alguno de sus escritos, sino que el conjunto de enseñanzas de los padres de la Iglesia, que son los escritores eclesiásticos que vivieron en los primeros 8 siglos de la historia de la Iglesia, que comenzaron inmediatamente después de la muerte del último apóstol. Ahí se termina la época apostólica, comienza la época patrística, que se extiende hasta el siglo VIII. Los padres de la Iglesia tenían como característica esta antigüedad. La Iglesia reconoce como padres de la Iglesia los que vivieron en ese periodo que les mencioné, hasta el 749 en que muere San Juan Damasceno, el último de los padres de la Iglesia, pero tenían características como santidad de vida, ortodoxia de doctrina y además la aprobación de la Iglesia. Bueno, cuando hablamos de los padres de la Iglesia o los santos padres, nos referimos a este grupo de sucesores de los apóstoles. No todos fueron obispos, pero son sucesores de los apóstoles en el sentido cronológico. Son de la época posterior a la muerte del último apóstol, y ellos son testigos privilegiados de la tradición por su cercanía histórica con los apóstoles.
Lo que los santos padres nos enseñan en conjunto, la Iglesia lo considera infalible. Ahí hay un testimonio de la tradición, de lo que los apóstoles predicaron, de lo que la Iglesia creyó y ha creído hasta hoy. Otro testimonio de la tradición muy importante lo tenemos en los concilios ecuménicos, en los documentos de los concilios, sobre todo en esos documentos conciliares que no, cuando hablamos de concilios no nos referimos únicamente al Concilio Vaticano II, ese fue el último de todos, pero hay 20 concilios atrás, también que comenzaron con el concilio de Nicea en el año 325, y en esta serie de concilios que se han dado a lo largo de la historia, ¿sí?, han quedado documentos que expresan la fe católica, que expresan la moral católica, la enseñanza perenne de la Iglesia. Los documentos de los concilios, especialmente esos documentos que tienen carácter dogmático, porque hay documentos que tienen carácter disciplinar, quiere decir que son la respuesta a una cierta problemática que se ha dado en determinada época de la historia. Esos obviamente no son infalibles, pero hay documentos dogmáticos en los concilios en los que la Iglesia se propone expresar lo que cree para que sus hijos no tengan que estar confundidos. En esos documentos de carácter dogmático que se refieren a la fe o a las costumbres, es decir, a la moral, a la interpretación de los mandamientos, la Iglesia expresa la verdad revelada también. La tradición también la encontramos en escritos de los santos, de los doctores de la Iglesia, sobre todo los doctores de la Iglesia, a los cuales la Madre Iglesia le reconoce su erudición y su profundidad y su fidelidad a la doctrina católica. Además, tenemos otro testimonio de la tradición en la Sagrada Liturgia, en las oraciones, en los ritos de la Sagrada Liturgia, porque la liturgia expresa la fe de la Iglesia, celebra la fe de la Iglesia y la expresa también. Sobre todo, tiene un valor muy importante para propósito de transmitir la fe, pues la liturgia más antigua, la liturgia tradicional, por ejemplo, aquí en Occidente, o las liturgias orientales que son más antiguas. Piensen ustedes, en estas liturgias hay oraciones, hay ritos que se han celebrado por siglos, incluso por más de 1000 años. Muchas de las oraciones de estas liturgias, la Iglesia las ha venido repitiendo y en esas oraciones está contenida la fe católica. No es lo mismo, no puede tener el mismo valor para la tradición una liturgia que, aunque sea válida, fue preparada por un equipo de expertos, de peritos en el campo litúrgico, pero bueno, fue preparada, digamos, como en una mesa de trabajo. En cambio, la liturgia tradicional, como las liturgias, los ritos orientales u otros ritos católicos, que son centenarios o milenarios, han tenido un desarrollo orgánico muy lento, porque la Iglesia con tanto cuidado ha introducido a lo largo de siglos oraciones que expresan su fe. Esas oraciones de las liturgias antiguas están probadas por la Iglesia, no solamente por un papa, sino por una serie larguísima de papas, de obispos, de santos, que han usado esas oraciones y esos ritos y han confirmado que efectivamente ahí está expresada la fe de la Iglesia. Entonces, la fuente de la revelación es escritura y tradición, son las dos fuentes de la revelación. Si queremos escuchar al Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es escuchar la escritura y la tradición. Luego, el Espíritu Santo también nos ayuda en el discernimiento, sí, pero hay reglas del discernimiento. El Espíritu Santo nunca nos va a inspirar algo contrario a la verdad revelada. Un discernimiento que me lleva a creer en modo distinto, que contradice la escritura o la tradición, con mayúscula, no puede ser un discernimiento guiado por el Espíritu Santo. El problema cuando hablamos de discernimiento es que los hombres nos podemos engañar. Cuando hacemos un discernimiento podemos pedir la luz del Espíritu Santo, pero queda
allí el riesgo de que yo no quiera escuchar al Espíritu Santo y además que pueda confundir. Recuerden que en nuestro interior las ideas, las iniciativas pueden tener tres fuentes. Pueden venir de Dios, o sea, pueden venir del buen espíritu. Pueden venir del mal espíritu, porque el demonio también nos puede inspirar cosas, nos puede proponer ideas, proyectos que parecen buenos. O pueden venir de nosotros mismos. Entonces, no cualquier inspiración que yo haga, que yo tenga, perdón, que yo sienta, se la puedo atribuir al Espíritu Santo, aunque la tenga en un momento de oración. También en un momento de oración yo me puedo autoengañar y puedo poner mis pensamientos como si fueran lo que el Espíritu Santo me está diciendo. O también puedo aceptar incluso la voz del demonio y engañarme y dejarme engañar y decir que eso es lo que el Espíritu Santo está inspirando. Entonces, esto es una cuestión importante, porque cuando hablamos de un proceso sinodal en el que estamos escuchando lo que el Espíritu Santo nos pide hacer, lo primero que tenemos que sentar como fundamento de todo el discernimiento es la verdad de la que ya estamos seguros. Hay otras cosas que podemos discutir. ¿Cómo le vamos a hacer para convencer a una generación tan secularizada de la verdad de Jesucristo? Ahí puede haber muchos caminos, muchas posibles respuestas, pero son decisiones prudenciales. Sin embargo, no podemos presentar ninguna propuesta que se oponga a los mandamientos de Dios. No podemos presentar una propuesta que haga un lado, que ignore la verdad revelada, porque entonces ya no sería una escucha del Espíritu Santo, sería una escucha de nuestros deseos, y peor todavía, podría ser una escucha del espíritu malo. La iglesia está en un proceso sinodal y en un discernimiento de lo que el Espíritu Santo nos pide hacer hoy, pero no debemos olvidar pues que el Espíritu Santo habla principalmente a través de la Escritura y la tradición. Allí tenemos verdad infalible, doctrina infalible. Cuando hablamos de proyectos pastorales, cuando hablamos de decisiones disciplinares, de métodos, de estrategias, esas no son infalibles. Por eso no les podemos dar el mismo valor que los dogmas de fe. Es muy importante tener presentes estas distinciones. Ahora, volviendo al tema del documento Instrumentum Laboris, pues aquí la cuestión es que algunos, como les decía, afirman que efectivamente ahí está representada la voz de todos y otros dicen no, mi voz no está representada allí. Yo quiero exponer de este video, que les invito a ver, el video de la presentación de este documento para que lo vean todo, para que tengan el panorama completo, que yo no puedo abarcar en este video, por eso los invito a que lo vean ustedes completo, para que su criterio lo formen por ustedes mismos, tomen en cuenta lo que yo digo, si sirve, y si no sirve, no lo tomen en cuenta. Esto no es dogma de fe, estamos hablando de opiniones, estamos hablando de responder a esta pregunta de si realmente están todas las voces representadas de todos los sectores de la iglesia en el Instrumentum Laboris. Y voy a tomar como base para este comentario las preguntas que hicieron dos reporteras. Luego de que vino la presentación del documento, una reportera participó, no tengo el nombre de esta reportera, no lo alcancé a anotar, pero ella dice lo siguiente, cita el documento. Primero cita el documento, el Instrumentum Laboris. Una pregunta que aparece en el documento. Y a partir de esa pregunta que aparece en el documento, ella formula su pregunta.
La pregunta que aparece en el documento que está citando la reportera es: ¿cómo podemos crear espacios en los que aquellos que se sienten heridos por la iglesia y rechazados por la comunidad puedan sentirse reconocidos, acogidos, no juzgados y libres para hacer preguntas? Continúo citando el documento, porque así lo citó la reportera. A la luz de la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, ¿qué medidas concretas son necesarias para llegar a las personas que se sienten excluidas de la iglesia a causa de su afectividad y sexualidad? Por ejemplo, divorciados vueltos a casar, personas en matrimonios polígamos, personas LGBTQ+, etcétera. Hasta allí la reportera cita el documento. La pregunta de la reportera es esta: ¿sería la única respuesta posible a esta pregunta que, en orden a que estas personas se sientan completamente aceptadas, la iglesia deba cambiar su enseñanza sobre la inmoralidad de cualquier uso de la facultad sexual fuera del matrimonio, como unión exclusiva para toda la vida entre un varón y una mujer? ¿Por qué esta materia estaría bajo discusión? Y también hace la pregunta si al Papa se le dio a conocer este documento antes de publicarlo. Yo pienso que la pregunta de esta reportera, es mi opinión personal y yo creo que la comparten muchos, es una pregunta justa. Porque si en el documento se está hablando de cómo podemos crear espacios en los que aquellos que se sienten heridos por la iglesia y rechazados por la comunidad puedan sentirse reconocidos, acogidos, no juzgados y libres para hacer preguntas. Y después, más abajo, se identifica quiénes son, de quién se está hablando. Por ejemplo, divorciados vueltos a casar, personas en matrimonios polígamos, personas LGBTQ, etc. La pregunta de la reportera es justa, porque una cosa es cómo se siente una persona que vive en una situación de las que se han mencionado. Otra cosa es si realmente está sufriendo una herida por parte de la iglesia. Porque, miren, yo creo que hay un punto que muchos no se atreven a decir. Solamente le dan vueltas y vueltas, pero no se atreven a decir que lo que incomoda a muchas de estas personas que están en esta situación es la enseñanza de la iglesia. Y que no es la enseñanza de la iglesia que se haya inventado, es la doctrina de Jesucristo, la doctrina revelada en la escritura y en la tradición, claramente expresada de que ciertas conductas son pecaminosas y ofenden a Dios gravemente y llevan a la condenación eterna. La pregunta de la reportera es justa porque yo también quisiera lanzar esta pregunta. ¿Cuándo en la historia de la iglesia vemos que los pastores se hayan preguntado esto que están preguntando ahora en el Instrumentum Laboris? Es importante saber que la gente, cómo se siente la gente, sí, pero a ver, no le demos vueltas al asunto. Sabemos que tenemos una doctrina que para muchos es difícil de aceptar y también de vivir. Pero esa doctrina no nos pertenece a nosotros. Esa doctrina le pertenece a Cristo. Y Jesucristo nos mandó. Atención. Por eso digo que hay que ver la Escritura. No, para saber qué nos pide el Espíritu Santo, hay que leer la Escritura y la tradición. No queramos escuchar la voz del Espíritu Santo nada más en lo que la gente está diciendo hoy. Porque esa no es una fuente de revelación. La opinión de la mayoría, si es que es la mayoría que expresó estas cosas, no es fuente de revelación. En cambio, las palabras de Jesucristo sí: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Ahí van los mandamientos. Enséñenlos a vivir según lo que yo les he mandado.
Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Esa es la voz del Espíritu Santo. Eso lo tenemos por cierto. Eso no está en duda. Pero si la iglesia hace esto, si la iglesia habla claramente de cuál es el estilo de vida que Cristo pide a los cristianos, a sus seguidores, ese estilo de vida tenemos que aceptar que a algunos les va a gustar y a otros no. Algunos lo aceptarán muy contentos, otros lo aceptarán, pero sufrirán porque les cuesta, yo creo que a la mayoría nos cuesta vivir los mandamientos. Algunos mandamientos nos agradan más que otros seguramente, porque hay mandamientos que se nos puede hacer fácil cumplir y otros que son más difíciles de cumplir. Pero habrá personas que rechacen los mandamientos de Dios o lo que implican los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque o estarán oscurecidos en su inteligencia y no querrán reconocer la verdad expresada en esos mandamientos o en estas doctrinas, o estarán tan apegados a su modo de vida desordenado que no querrán cambiar. ¿Por qué el hecho de que la iglesia enseñe su doctrina tiene que entenderse en un sentido de ataque contra ciertas personas? ¿Y por qué es específicamente estos pecados que tienen que ver con el sexto mandamiento? En lo que más insiste es en que se sienten excluidos aquellos que no están viviendo según el sexto mandamiento. No cometerás actos impuros, que implica todo. El desorden de conducta sexual, unión libre, relaciones prematrimoniales en los novios, segundas nupcias, que en la iglesia no existen segundas nupcias. Obviamente el primer matrimonio, si fue válido, permanece válido, y quien entra en otras nupcias civiles, porque no puede ser por la iglesia católica, se mete en una situación de adulterio. Pero todo tiene que ver con la moral sexual. De hecho, algunos cardenales claramente han expresado públicamente, yo diría descaradamente, han expresado que la iglesia tiene que replantearse la moral sexual. Y algunos obispos también. Y en el camino sinodal de Alemania, que Dios nos libre de que sea el modelo del camino sinodal que estamos haciendo en toda la iglesia, varias veces ha aparecido ese tema. Ellos quieren que se replantee toda la moral sexual católica, con el pretexto de que nadie se siente excluido. Pero lo más importante es salvar al enfermo, no hacer que el enfermo se sienta bien. Eso lo pueden entender muy bien los doctores, los enfermeros. Muchas veces para sanar a un enfermo hay que hacerle procedimientos que lo van a hacer sentir mal, que le van a doler, que le van a causar efectos secundarios. Pero todo es para salvarle la vida. Si el criterio principal de un enfermero o de un médico fuera, no voy a hacer que este enfermo se sienta mal de ninguna manera, voy a evitar todo lo que lo haga sentir mal, imagínense, muchos enfermos se nos morirían. Por eso es justa la pregunta que está haciendo la reportera, porque está poniendo el dedo en la llaga en lo que muchos no se atreven a decir. Algunos descaradamente lo dicen, otros nada más le dan vueltas. O sea, usan esto de, hay que ver cómo se sienten estas personas en la iglesia. Se sienten heridas. ¿Pero heridas por qué? Yo pregunto, y he hecho esta pregunta en otros programas, ¿en cuántas parroquias encuentran ustedes un letrero a la entrada: prohibido entrar aquí a los que viven así, 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 así? ¿En cuántas parroquias encuentran ustedes un reglamento que diga a los hijos de tal y tal y tal y tal tipo de
relación, no se les van a dar los sacramentos. Habrá algunos que lo hacen, sí, y yo no apoyo esas iniciativas, pero de verdad podemos hablar de una iglesia que en general desprecia personas. Yo no lo he visto, sinceramente, y he estado en diferentes países, en diferentes diócesis, y no he visto un ataque generalizado, así como para decir que gente está herida por la iglesia. En general no. Habrá casos en los que, claro, sí, pero tendríamos que decir, bueno, ¿cuántas gentes que un sacerdote ha regañado no se sienten heridos? Por cualquier cosa, por cualquier llamada de atención que el sacerdote les haya hecho. Pero no podemos hablar de que están heridos por la iglesia. Sin embargo, lo que molesta es efectivamente lo que la iglesia enseña. Porque, ¿cómo podemos, qué medidas concretas son necesarias para llegar a las personas que se sienten excluidas a causa de su afectividad? Y está preguntando cómo se pueden sentirse reconocidas. Bueno, dependiendo qué significa eso, sentirte reconocido. Eso es muy ambiguo. Si por sentirte reconocido esperas que en la iglesia se te diga que no hay problema con tu modo de vida que contradice el evangelio, eso no lo puedes esperar. Y no lo debemos esperar ningún católico. Acogidos, no juzgados, libres de hacer preguntas. Yo me pregunto esto. ¿Cómo cualquier persona que está viviendo en un modo contrario al evangelio se va a sentir cómoda cuando en la iglesia se le llama pecado a la acción que está cometiendo, la que sea? Obviamente eso no nos va a hacer sentir bien a nadie. Yo soy sacerdote y tengo mis pecados. Y necesito ir a la confesión para que se me perdonen los pecados. Pero no es agradable para mí cuando escucho una predicación que menciona los pecados que yo cometo. No es agradable. Me causa dolor, me causa incomodidad, pero es bueno que la iglesia lo haga. Porque no podríamos hacer esto solo con un grupo de personas, con los que pecan contra el sexto mandamiento. También tenemos que pensar cómo se sienten los que pecan contra el quinto mandamiento, contra el octavo mandamiento, cuando escuchan en la iglesia que lo que hacen es pecado, que lo que hacen los puede llevar a la perdición eterna. Entonces ella pregunta, ¿tendremos que cambiar la doctrina? ¿Por qué esta materia estaría bajo discusión? La respuesta del cardenal Hollerich es el que toma la palabra primero. Ahí lo pongo en pantalla. Él dice, yo pienso que el Papa ha visto el documento, y mueve la cabeza así en forma de asentimiento, como para afirmar que efectivamente el Papa vio el documento. Y dice, estamos aquí hablando sobre preguntas. Vean cómo realmente no le va a responder a la reportera. Le va a sacar la vuelta. Dice, se trata de acogida, de caminar juntos. Algunas personas pueden elegir caminar con nosotros como iglesia, otros pueden elegir no caminar con nosotros, pero debemos estar preparados para acoger a la gente. Sí, no tiene nada que ver predicar la doctrina con claridad, con la actitud de acogida, no tiene nada que ver. El problema es que si a la gente a la que queremos acoger no le gusta escuchar la doctrina, ¿nos vamos a callar? Hay dos cosas que podemos hacer con respecto a la doctrina que resulta incómoda. Una es cambiar la doctrina descaradamente, que creo que ese paso no se atreven a hacerlo, algunos lo quisieran hacer, pero no se atreven a decirlo porque quedaría en evidencia que son herejes, que ya no tienen la fe católica. Pero otro paso más sutil es simplemente no hablemos de esta doctrina. Estamos acogiendo gente,
No digas lo que lo va a incomodar. Entonces, que no se predique sobre estos pecados ni en las homilías, ni en la catequesis, porque se van a sentir mal, se van a incomodar. ¿Qué significa esto? ¿Debemos estar preparados para acoger? Pues sí, claro. Eso está bien. Pero ¿hasta qué punto vamos a cambiar la iglesia para que esta gente se sienta a gusto? Porque yo pregunto, ¿a cuál padre de familia le gustaría que llevando sus niños pequeños a la misa encuentre ahí una pareja de estas de la ideología del abecedario, muy abrazados, muy tomados de la mano, en misa, y esta familia está tratando de enseñar a sus hijos católicos a vivir los mandamientos de la ley de Dios, y lo está tratando de catequizar, pero llega a la iglesia y ve una conducta opuesta a uno de los mandamientos y permitida en la iglesia. ¿Hasta qué punto tenemos que acoger? Ahora, si a estas personas les dice, oye, discúlpame, pero aquí no puedes venir así de esta manera, no te puedes portar como pareja, ¿se van a sentir acogidos? Yo creo que no. Entonces, ¿cuál derecho va primero? El de aquel que quiere estar en la iglesia sin conversión, sin cambiar su conducta y quiere que se le afirme así, que así se le reciba, o el derecho de los papás a encontrar en la iglesia un ambiente sano en el que la comunidad sea un buen ejemplo para sus hijos. Pero estas cosas ya no se piensa. Solo pensamos en estos colectivos, lamentablemente, pero no pensamos en las familias, en los niños, en los adolescentes que se pueden confundir. Y luego el cardenal habla del ejemplo de Zaqueo, que busca conocer a Jesús. Está muy bien. Zaqueo tiene un deseo, una curiosidad, se sube al árbol, ya sabemos la historia. Y el Señor aprecia ese gesto y le dice, Zaqueo, voy a cenar en tu casa hoy. Y dice, Jesús establece un contacto con él que lleva a la conversión. Perfecto, sí, efectivamente. Nosotros no hablamos sobre la enseñanza de la iglesia, dice el cardenal. Esto no es nuestra tarea ni nuestra misión. Nosotros hablamos para dar la bienvenida a cualquiera que desea caminar con nosotros. Esto es algo diferente. Esto es problemático. Ese mandato de Jesucristo de que vayan y anuncien el evangelio, vayan y bauticen, en primer lugar lo tienen el Papa y los obispos. Y los cardenales, por su cercanía con el vicario de Cristo, con mayor razón comparten esta responsabilidad. Ni aún en el contexto del sínodo, creo yo que un obispo puede decir, nosotros no hablamos sobre la enseñanza de la iglesia, esta no es nuestra tarea ni nuestra misión. Entonces, ¿cuál es? Por mucho que la iglesia esté en escucha, en actitud de escucha, no puede dejar de enseñar. La iglesia es madre y maestra. Es esencial para la iglesia enseñar el evangelio, anunciar el evangelio. San Pablo dice, ay de mí si no evangelizara. Ni aún en un proceso sinodal de escucha, de diálogo, la iglesia puede dejar de anunciar el evangelio. Luego habla el cardenal Grech ahí está. Luego él habla respondiendo también a esta pregunta de la reportera. Dice, por favor, no olviden el tema central de este proceso sinodal. Es la sinodalidad y la misión. Bien. O sea, como que, bueno, no se metan en estos temas. Es la sinodalidad y la misión. Necesitamos una iglesia sinodal para ser una iglesia que pueda anunciar el evangelio.
O sea que si no hacemos un proceso sinodal, ¿no podemos anunciar el Evangelio? ¿Por qué no han insistido en eso todos los concilios anteriores? Claro, sí. Jesús dijo que todos sean uno para que el mundo crea. Que todos sean uno. Sí, claro, Dios quiere que estemos juntos, que haya comunión en la iglesia, sí. Pero aquí, cuando se habla de una iglesia sinodal, ya tiene otra connotación por el proceso que estamos viviendo. Ahora resulta, para anunciar el Evangelio tenemos que hacer todo este proceso sinodal. Y si no, entonces no podríamos anunciar el Evangelio. Si no hubiera el sínodo de la sinodalidad, ¿no se podría anunciar el Evangelio? ¿Es este sínodo esencial para la iglesia? Yo creo que no. Continúo leyendo la respuesta del cardenal. Para que pueda realmente preparar el camino para que Cristo pueda encontrar a la humanidad hoy. ¿Y quién necesita a Cristo? Los heridos, los pecadores, todos nosotros. No les extrañe cuando decimos que queremos crear espacios para acoger a todos. Y por favor también tengan en cuenta que a veces somos realmente juiciosos, rápidos para juzgar personas. Dejemos el juicio a Dios. Nuestra misión es solo ayudar al individuo a encontrarse con Jesús y podemos ver milagros. Creo que aquí también esta respuesta del cardenal evade la pregunta original de la reportera. ¿Qué vamos a hacer con la doctrina? ¿La vamos a cambiar? ¿O hay otra manera de que se sientan a gusto estas personas en la iglesia? Ahora sí, los heridos, los pecadores, todos nosotros necesitamos a Cristo, sí. Que no nos extrañe que queremos espacios para acoger a todos. La pregunta es, ¿la iglesia no ha tenido estos espacios? ¿Es que la iglesia no ha acogido pecadores en toda su historia? ¿Es que los santos no han hecho eso? ¿Y hasta qué punto? Porque esa es la preocupación de muchos. ¿Hasta qué punto quieren llegar con eso de crear espacios para acoger a todos? Eso es lo que no se dice con claridad. Solo se dice, vamos a tratar, hay que ver qué hacer. Sí, no se dice con claridad. Y la respuesta que me podrían dar sería, estamos en un proceso sinodal, ahí lo vamos a hablar. Ok. Pero, ¿por qué insistir tanto desde el proceso sinodal en cómo se sienten las personas y no insistir más en cómo podemos comunicarles esta doctrina? O en la doctrina que les tenemos que comunicar a estas personas que se sienten mal. Ahora comento otra pregunta que hizo otra reportera, de esta sí tengo el nombre, Elise Harris. Ella comienza expresando que no parece que el documento está balanceado. Dice, parece expresar mucho más los puntos de vista de católicos progresistas, mientras que omite temas como aborto, eutanasia, misa tradicional, etc. Esta reportera lo nota. Hay un desbalance aquí. Y es verdad, no aparece el tema del aborto. Ahora vamos a ver la respuesta del cardenal Mario Grech, que es el primero que responde. Dice, no hay que perder el bosque por el árbol. O sea, no te fijes en los detalles particulares, ve el conjunto. El objetivo es ayudar a la iglesia a conocerse mejor a sí misma. Bueno, de esto no está hablando la reportera. La reportera está preguntando sobre un desbalance que parece haber, que se ven reflejados más los intereses de católicos que se autodenominan progresistas que de católicos más conservadores. O sea, no aparecen los intereses de católicos conservadores como son el aborto, la eutanasia, la misa tradicional. Entonces el cardenal dice,
no pierdan el bosque por el árbol, el objetivo es ayudar a la iglesia a conocerse mejor a sí misma, no hay que hacer distinciones entre conservadores o progresistas. No, a ver, es que esa distinción ya la están haciendo, ya la están haciendo. Ahora, es muy fácil responder eso y batearse así la pregunta y sin tener que responderla. O sea, te están preguntando, ¿estás favoreciendo un cierto sector? Y dice, no hagas divisiones. Aquí no, a ver, no estás contestando la pregunta. Ahora, distinciones entre conservadores y progresistas. Bueno, es que ya están en la iglesia y no aparecen expresadas allí tampoco. Voy a poner un ejemplo. Esos grupos del abecedario o estos otros grupos mencionados como divorciados vueltos a casar u otro tipo de grupos en la iglesia tienen misas, celebraciones eucarísticas en los que son invitados privilegiados ellos y se anuncian públicamente, y esas misas se pueden hacer en parroquias y en catedrales, etc. Pero los católicos que aman la misa tradicional no pueden tener una misa en un templo parroquial. Así es que, perdón, señor cardenal, pero esa distinción no la está haciendo la reportera. Esa distinción ya la habían hecho y la están haciendo autoridades de la iglesia. Hay católicos de primera y católicos de segunda, católicos que pueden usar y tener una misa que les guste en la catedral o en un templo parroquial, y hay católicos que no pueden tener una misa milenaria, una misa que en la bula con la que se promulgó el misal de San Pío V, que no se creó la misa ahí, que quede claro, no se elaboró esa misa en tiempo de San Pío V, se codificó, que es diferente. Pero en esa bula se dice que es a perpetuidad, que cualquier sacerdote puede celebrar esa misa sin escrúpulos, sin cargo de conciencia, sin incurrir en ninguna sanción. ¿Cómo es posible que la gente que quiera una misa así no pueda tenerla en la iglesia parroquial? Imaginen ustedes, porque hay católicos conservadores que están como atacando también a los católicos que amamos la misa tradicional, porque no les ha afectado, hasta ahorita no les han pegado donde les duele a ellos. Pero el problema es que si no defendemos en la iglesia los derechos de todos y el trato igual para todos, tarde o temprano nos van a pegar también a nosotros. Imagínense el escándalo que sería que un obispo diga en su diócesis: para el grupo de renovación carismática no hay misas. No permito una misa para el movimiento de renovación. ¿Sería injusto? Yo creo que sería injusto. Aún un sacerdote, un laico, un fiel, que no pertenece al movimiento de renovación carismática, debería decir: oye, a ver, esto está excesivo. Tal grupo en la diócesis no puede tener una misa en la parroquia. Si quieren tener una misa con un sacerdote para este grupo, tendrán que irse a una capilla y no pueden anunciar esa misa. Eso es lo que se le está haciendo a los católicos que aman la misa tradicional. Así es que estas diferencias no las está haciendo la reportera cuando cuestiona. La reportera está señalando las diferencias que ya se están haciendo en la práctica. Y la reportera está señalando la falta de evidencia en el documento de que se han tomado en cuenta las voces de todos. Está diciendo: estas voces no aparecen aquí. Y el cardenal dice: no hagas división. No hay que hacer esas distinciones entre conservadores y progresistas. Bueno, entonces explíqueme por qué no están esos intereses allí. Dice: somos un solo pueblo de Dios.
Ayúdenos a estar más juntos, no a dividir. Yo no creo que la reportera estaba dividiendo con esa pregunta. Está señalando un hecho y está preguntando el por qué. Y no se le está dando una respuesta. Y esa es la pregunta que tienen muchos católicos. Yo también comparto esa duda. ¿Por qué no está ahí reflejado estos otros intereses de miles de católicos, millones de católicos? Continúa diciendo el cardenal: creemos en la presencia del Espíritu Santo. Si abrimos nuestros corazones al Espíritu Santo, Él puede ayudarnos, iluminarnos para encontrar una respuesta a dificultades que parecen ser insuperables. Muy bien, pero no está respondiendo a la pregunta: ¿por qué no están en el documento sus intereses? Esto es lo central. Vengamos todos juntos, como un pueblo de Dios, respetando carismas y ministerios. Muy bien, ¿por qué no están reflejados ciertos carismas o ministerios en el documento? Invoquemos juntos al Espíritu Santo en la luz de la palabra de Dios, del magisterio, y entonces tendremos algo que ofrecer al mundo. Ahora, yo quiero compartir mi punto de vista. Creo que la reportera tiene razón. Hay miles, hay millones de católicos pro vida. Y si este sínodo se supone que encuestó también a no católicos, pues fuera de la Iglesia Católica hay miles de cristianos no católicos pro vida. Hay hasta ateos pro vida. El aborto es la principal causa de muerte violenta en el mundo. Es el holocausto más grande que ha habido en la historia de la humanidad, el aborto legal en muchísimos países del mundo. Hablamos de discriminación, se habla en el documento de discriminación de hacer sentir mal gente que se siente herida. Y se mencionaron ciertos grupos. Pues en ninguno de estos grupos, gente del abecedario, divorciados vueltos a casar, y los polígamos que menciona ahí, en ninguno de estos grupos muere tanta gente como mueren bebés en el vientre de su madre, privados de la vida antes de nacer, protegiendo esa acción por la ley. Y no apareció eso en el documento. Quiero mostrarles, permítanme, por favor. México. Marcha Pro Vida en México. Miles de personas. Miles, millones de mexicanos somos pro vida y somos católicos. Les muestro. Ecuador. Miles, millones de ecuatorianos son pro vida. Y han salido a las calles y lo han manifestado públicamente. Argentina. Lo mismo. Multitudes de gente que les interesa el hecho de que en nuestra sociedad los más inocentes, los más débiles están siendo asesinados con la protección de la ley. España, en la madre patria también, hay millones de personas, de católicos y no católicos, porque si hablamos de que el sínodo toma en cuenta a todos, pues también hay no católicos que defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y no solamente lo expresan en las conversaciones privadas, sino que salen en público a expresar su amor por la vida y su deseo de que se respete el derecho de la vida para todos. Colombia, que es una marcha en Colombia. Estados Unidos. Estados Unidos es famoso por esta marcha por la vida en Washington, D.C. cada vez que hay el aniversario de Roe v. Wade, la decisión de la Suprema Corte que permitió el aborto en todo el país. Y ahí está, miles de personas.
En Roma, ahí donde viven estos obispos, ahí es donde están las oficinas centrales del sínodo, de los que están dirigiendo el sínodo, allí también ha habido marchas por la vida. Ahora pregunta, ¿ninguno de estos miles de católicos participó en el sínodo? ¿Ninguno? ¿Ni en sus diócesis? ¿Ni en el nivel continental? ¿Ni en el nivel de las conferencias episcopales? Ninguno. ¿O fueron y no expresaron lo que más les preocupa? Lo expresaron en las marchas, tienen el valor de salir a la calle, tienen el valor de enfrentar el desprecio social, la persecución, y no lo pudieron expresar en las reuniones del sínodo, donde se supone que todos pueden hablar con parresía sin ser juzgados, que a todos se les da la palabra, que a todos se les da la misma oportunidad de expresar lo que piensan. Yo creo que la pregunta que hizo esta reportera Elise Harris es legítima, es justa. Y creo que tiene razón al decir que el documento no está bien balanceado, al menos en este tema no está bien balanceado. Porque vamos a suponer que realmente nadie lo expresó y por eso no apareció en el documento. Aquí tenemos un problema. Una iglesia que no ve la gravedad del aborto y que no dimensiona el número de personas que mueren por aborto. Permítanme poner aquí, perdón. Esto es de la página web de la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. 73 millones de abortos. ¿Ni para cuándo? Por más que hablemos de persecución contra cierto grupo de personas, contra ciertos colectivos, que muchas veces se presentan como víctimas, cuando en realidad atacan a los que no creen lo que ellos piensan, a los que no favorecen su estilo de vida, pero ni para cuándo se acerque el número de asesinados de estos colectivos con el número de vidas eliminadas por el aborto en todo el mundo. Y nadie lo dijo. Los católicos que participaron en el proceso sinodal en todos los países, en todo el mundo, a nadie se le ocurrió expresar que tenemos este grave problema. Sí, y nadie se le ocurrió expresar que hay que ver cómo se sienten estos niños cuando lo están, no quiero ser muy gráfico en lo que digo, pero cuando le están quitando la vida, en la forma en que se les elimina en el vientre de su madre. Nadie. Está medio sospechoso, la verdad, que nadie lo haya mencionado. Que todos estos católicos que hay en todas estas... No pude poner, podría poner marchas por la vida en cada país, en las que participan miles y millones de católicos. ¿Todos esos católicos no fueron al proceso sinodal? ¿O fueron y no expresaron? Es difícil de creer, de verdad. Es difícil de creer. Peor todavía sería que sí lo hayan expresado y que alguien, cuando se hace el vaciado de todas las propuestas, haya considerado que esa voz no tenía que verse reflejada en el documento. Eso sería peor todavía. Porque allí implicaría una mala voluntad. Pero creo que tiene razón la reportera en preguntar esto. Y tiene razón al decir que aquí hay un desbalance, porque esos intereses que no estamos hablando de cómo se sienten personas, estamos hablando de personas eliminadas, no estamos hablando de gente herida, estamos hablando de gente aniquilada.
Estamos hablando de gente que no se puede defender de ninguna manera. Y en un sínodo sobre la sinodalidad, en un sínodo en el que estamos viendo lo que duele a la iglesia, lo que la iglesia tendría que hacer, lo que esperamos de la iglesia, a nadie se le ocurre decir que tenemos que hacer más para defender la vida de los que no han nacido. O peor todavía, que se haya dicho eso y que no se haya puesto en el documento, que alguien haya decidido no ponerlo, eso sería gravísimo. Entonces, como mencioné, el cardenal Greg no contestó la pregunta. Luego participa el cardenal Hollerich, que tampoco va a contestar la pregunta. Vamos a ver qué dijo. Quiero enfatizar lo que ya hemos enfatizado antes. No tenemos agenda. No tenemos agenda. No ha habido una reunión de conspiración entre dos cardenales con algunas otras personas sobre cómo podemos agregar puntos progresistas a la iglesia. Qué bien que lo dijo. Hay razón para pensar que sí por esto, porque el mismo cardenal, él mismo, este cardenal Hollerich, abiertamente ha cuestionado la moral sexual católica. No una, sino varias veces. Abiertamente. Y tiene un cargo importantísimo en el sínodo. Por algo yo creo que está respondiendo de esta manera, ¿verdad? Como dicen, justificación no pedida. Los que saben ese dicho lo pueden terminar. No ha habido. Aquí no hay una agenda. No hay una conspiración de dos cardenales con otras personas. La reportera no estaba diciendo eso. Dice, sobre todo, cómo podemos meter agendas progresistas en la iglesia. Esta es quizá una muy mala imaginación de algunas personas. O sea, los mal pensados son los que dicen que al documento le faltan cosas, que no está todo expresado allí. Esos son los mal pensados. Lo que hemos tenido es una experiencia de escucha a nivel local, diocesano, de conferencias continental. Lo que está escrito aquí no es lo que al principio pensamos que iba a estar en este documento. Eso es lo que ha sido dicho por la gente y tenemos que ser fieles a la misión que hemos recibido. Ustedes pueden creer que yo estoy completamente en contra del aborto, pero el sínodo no es sobre la sinodalidad, no sobre homosexualidad, no sobre matrimonio y divorcio. Bueno, pregunta, señor cardenal, ¿por qué, si el sínodo es sobre sinodalidad y esa razón para que no aparezca el aborto, por qué si se mencionan explícitamente estos otros temas que usted mencionó? Y cuando se cuestiona por qué no aparece este tema, ¿por qué la respuesta es no, de esto no vamos a hablar en el sínodo? Pero de otras cosas sí, hasta la poligamia apareció ahí. Pero la injusticia más grave que se comete en nuestros tiempos, el holocausto más grande, que ha costado la vida de mucho más personas, incluso más de las que han muerto en las guerras, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y en todas las demás guerras juntas. De ese tema no se habló en ninguna sesión, no apareció. Entonces, somos una iglesia de ciegos. Somos una iglesia de gente insensible que no puede ver más allá de lo que le duele a él, pero que no puede ver el dolor de otros, que no puede ver la injusticia contra otras vidas humanas. ¡Qué terrible! Por cierto, queridos hermanos, antes de continuar leyendo esta respuesta, les pido de favor, apóyenme para que el contenido de este video y el contenido que transmitimos en este canal llegue a más personas. Hay unos clics que ustedes pueden dar y les pido que den ahí en su dispositivo. No lo tomen a la ligera, por favor. Si ustedes no dan estos clics, no cooperan para que el contenido lo difunda YouTube. Eso no está en mis manos, pero está en las manos de ustedes. En mis manos está subir este material. En manos de ustedes está ayudar a que este contenido llegue a más personas. Y lo que les pido es muy simple. Denle un clic al botón que dice suscribirte. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Por favor, tómate el tiempo ahora mismo.
dale un clic al botón que dice suscribirme o suscríbete o suscribirse ahí en tu teléfono, ahí en tu computadora. Dale un clic ahora mismo para que estés suscrito. Así haces que YouTube promueva el canal Conservando la Fe. Para que YouTube promueva este video específicamente, dale un like al video. Dale un clic al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba y con eso tú mueves los algoritmos de YouTube para que promuevan el contenido de este video cuando la gente busca temas en YouTube, temas que estamos tratando aquí. Comparte para que llegue a más personas. Por favor, usa tus redes sociales, usa tu WhatsApp, usa tu Facebook y comparte este video para que llegue a más personas. Dale clic a la campanita, al icono, para que te lleguen notificaciones de nuevos videos de Conservando la Fe. Les pongo en pantalla ahora las plataformas en las que pueden encontrar los audios de todos nuestros videos. Para quienes se les facilite más escuchar o seguirnos en formato de audio, busquen Conservando la Fe en estas plataformas y ahí lo encontrarán. Ahora está en la pantalla las redes sociales en las que pueden seguirme. De manera especial les invito a que se dan de alta en WhatsApp mandando un mensaje al número que está apareciendo en la pantalla. Así recibirán notificaciones, recordatorios de los próximos videos de Conservando la Fe. No los saturamos de mensajes, solamente de esto que les estoy diciendo. Y les invito a que se unan al canal que tenemos en Telegram. En esa red social Telegram se facilita mucho compartir información que no me alcanza el tiempo para compartir aquí en YouTube. Audios breves, otra información importante que quisiera compartir con mis seguidores, pero que no me alcanza el tiempo para hacer un video sobre esos temas. Allí lo pueden encontrar esa información en el canal de Telegram. Vayan a esa red social, pongan @Conservando la Fe, entran al canal y es muy importante que abajo de toda la información que vean le den clic al botón que dice unirme y así ya ustedes pueden estar ya recibiendo toda la información que comparto a través del canal. Gracias por hacer esta gran ayuda para mí. Gracias por su confianza. Bien, vamos a continuar comentando lo que dijo el cardenal Hollerich. Dice, también aparecen otras categorías de personas. Se habla de discriminación por etnia, casta, prejuicios culturales, exclusión de personas con discapacidad, pobres, migrantes, niños de la calle, etc. Muy bien, qué bueno. La pregunta sigue siendo ¿por qué no se habló de los no nacidos? Porque los no nacidos están siendo asesinados. Otros pueden sentirse mal, pueden sentirse discriminados, pueden ser afectados en algún derecho. Pero eso se les priva, al privárseles de la vida, se les priva de todos los derechos. ¿Por qué no está allí este tema? Continúo leyendo la respuesta del cardenal. El sínodo es sobre la sinodalidad y la gente ha mencionado estas cosas. Lo que los obispos harán es discernir sobre estas cosas. Estos son los puntos posibles para el diálogo porque han surgido en el proceso sinodal. Tenemos que ser fieles al proceso y hacemos esto en total transparencia. Bueno, si lo que dice el cardenal Hollerich es real, entonces tenemos que lamentar muchísimo que todos los católicos que participaron en las asambleas del sínodo, en todos los niveles, diocesano, conferencias episcopales, continental, tenemos que lamentar que todos, sacerdotes, religiosos, obispos, todos, ignoraron la causa de muerte violenta, la mayor causa por muerte violenta en el mundo. Se preocuparon por cómo se sienten minorías, pero no se preocuparon por el exterminio de... Permítanme, vamos a volver aquí a ponerse esto. No se preocuparon por el exterminio de 73 millones
de seres humanos por año. Si lo que dice el cardenal Hollerich es cierto, qué terrible es que este tema sea ignorado, que nadie le haya preocupado, que a nadie le duela. Pero yo quisiera saber, solo por curiosidad, les pido esto: si alguno de los que está viendo este programa fue a las reuniones del sínodo y expresó sus preocupaciones pro vida y expresó su preocupación por los no nacidos, pónganlo en el comentario, por favor, para saber que alguien sí lo hizo, para que nos demos cuenta de que en realidad este tema no se ignoró, no fue ignorado por los que fueron al proceso sinodal, porque se dice, no, es que no estamos tratando de esos temas, el tema es la sinodalidad. Bueno, pero ¿por qué? Si el tema es la sinodalidad, sí hablamos de estos ciertos grupos y no hablamos de este otro grupo que está siendo asesinado, no maltratado, no que se les haga sentir mal, no lastimado, asesinado. Creo que la pregunta de esa reportera vale la pena y yo quisiera, si pudiera, le daría una felicitación por haber tenido el valor de preguntar y de señalar que hay un desbalance por ahí en el documento y que pareciera, porque sí, creo que tiene razón al decir que pareciera más bien que se expresan más los intereses de un cierto grupo de católicos, que guste o no el término, se autodenominan o se les llama progresistas, y que intereses de otro grupo de católicos no tienen relevancia o no aparecen siquiera en el documento. Muy bien, pues hasta aquí este programa. Les agradezco mucho a todos su atención, su confianza, y les invito a que sigamos orando por este proceso sinodal que está viviendo la Iglesia, que sigamos también pues teniendo la caridad, la confianza, la apertura para hablar, para escuchar también sobre lo que está sucediendo actualmente en la Iglesia. Hay otros videos que tengo aquí en este canal en los que presento las preocupaciones de cardenales, de obispos, que han expresado, porque hay cardenales y obispos que han dicho abiertamente que hay una cierta manipulación de este proceso sinodal y que está aprovechando para impulsar algunas agendas que lamentablemente son agendas que vemos impulsadas en todos los países por la izquierda política. Pero que eso se ve en la Iglesia es muy doloroso y no debería de ser. Sin embargo, esta es la Iglesia católica, esta es la Iglesia de Cristo y tenemos que sostener la fe de siempre. No debemos permitir que las ideologías nos dominen. No podemos cambiar el evangelio por las ideologías de moda. Lo que más importa es la vida eterna, y Jesucristo ya nos dijo qué tenemos que hacer, qué tenemos que creer, cómo tenemos que vivir, qué no debemos hacer para alcanzar la vida eterna. Eso es lo que la Iglesia tiene que enseñar en primer lugar, en lugar de andar apoyando ideologías de moda que son impulsadas, como ya dije, por la izquierda política en muchos países o por el poder mundial que se está imponiendo incluso por encima de la soberanía de las naciones. Muy bien, pues gracias a todos por su confianza, gracias por su atención. Pido a Dios que los bendiga y les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima.